Hay heridas que no sangran, pero que duelen más que cualquier golpe físico. Son las cicatrices invisibles que habitan en el alma, las que nos recuerdan amores que se fueron, palabras que nunca llegaron, o sueños que se desvanecieron antes de florecer. Todos, en algún momento, hemos sentido ese peso silencioso en el pecho. La pérdida, la traición, la soledad, la decepción. Y aunque las causas sean distintas, el dolor emocional nos iguala a todos. Vivimos en una era que glorifica la distracción. Nos enseñan a correr cuando sentimos tristeza, a llenar los vacíos con ruido, a esconder la fragilidad tras una sonrisa forzada. Pero cuanto más huimos del dolor, más nos persigue. Cuanto más lo negamos, más profundamente se arraiga. Marcus Aurelius escribió: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si nuestros pensamientos son de rechazo y resistencia, entonces nuestra alma se mancha de amargura. Pero si los llenamos de aceptación y comprensión, incluso el sufrimiento puede transformarse en sabiduría». El estoicismo no busca que dejemos de sentir. Al contrario, nos enseña a sentir sin ser dominados, a mirar el dolor de frente, sin temerlo ni alimentarlo. Porque el dolor no es el enemigo, es un mensajero. Nos muestra lo que valoramos, lo que necesitamos sanar, lo que debemos soltar. Negarlo es negar una parte esencial de nosotros mismos. Piensa en una tormenta. Nadie puede detenerla, nadie puede evitar que el cielo se oscurezca, pero aquel que entiende su naturaleza no se asusta, sabe que el trueno pasará, que las nubes se disolverán, que el sol volverá a brillar. Así también ocurre con las tormentas internas. No podemos evitar sentir tristeza, miedo o enojo, pero sí podemos decidir no quedarnos atrapados en ellas. Marcus Aurelius, emperador y filósofo, escribió en medio del caos de la guerra y la pérdida: «Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y tienes el poder de cambiarlo». Esa es la esencia de la curación estoica. Comprender que la fuente del sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en cómo lo interpretamos. El mundo puede golpearnos, pero solo nosotros decidimos si esos golpes se convierten en heridas o en lecciones. La sociedad actual nos invita constantemente a seguir adelante, a olvidar rápido, a no mostrar debilidad. Pero sanar no es correr, sanar es detenerse, es tener el coraje de mirar hacia adentro, de escuchar lo que duele y preguntarle qué intenta enseñarnos. Porque, como diría Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Si cambiamos la manera en que miramos el dolor mismo cambia de forma. Quizás creas que tu historia es única en su sufrimiento, que nadie ha sentido lo que tú sientes. Pero el estoicismo nos recuerda que el dolor es parte del destino humano. Cada ser que respira ha perdido algo, ha amado y ha sido herido. La diferencia entre quien se hunde y quien renace está en la actitud. Algunos dejan que la herida los defina, otros la usan como punto de partida para crecer. Imagina al propio Marcus Aurelius escribiendo sus meditaciones solo, bajo la luz tenue de una vela, mientras su imperio se desmoronaba. No escribió para los demás, sino para recordarse a sí mismo que incluso el poder y la gloria son efímeros, que lo único que realmente poseemos es nuestra mente, nuestra capacidad de elegir cómo responder ante lo que la vida nos presenta. Esa es la raíz del estoicismo, la libertad interior. Sanar emocionalmente no significa borrar el pasado, significa dejar de revivirlo. No significa olvidar lo que te hicieron, sino dejar de permitir que te hiera una y otra vez. La mente es como una casa. Si no limpiamos las habitaciones del rencor, el aire se vuelve irrespirable. Pero si abrimos las ventanas de la comprensión, la luz entra de nuevo.
A veces creemos que la fortaleza consiste en no llorar, en no mostrar vulnerabilidad, pero los estoicos entendían la fuerza de otra manera. La verdadera fortaleza es mantener la serenidad en medio del caos. Es ser capaz de mirar el dolor sin odio. Es aceptar que lo que ocurrió debía ocurrir, porque así lo dispuso el orden del universo. Amor fati, amar el destino, no es una resignación ciega, sino un acto de profunda confianza. Creer que todo, incluso el sufrimiento, tiene su propósito. En cada lágrima hay una semilla de sabiduría. En cada caída, una oportunidad para conocerse mejor. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, encontramos la paz que tanto buscamos. Y es entonces cuando comprendemos que el dolor no vino para destruirnos, sino para despertarnos. Marcus Aurelius decía: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Del mismo modo, no gastemos más energía preguntándonos por qué sufrimos. Vivamos de tal manera que el sufrimiento se convierta en nuestro maestro. Cada herida puede ser un recordatorio de que seguimos vivos, de que aún tenemos la capacidad de sentir, de aprender, de transformar. El camino de la sanación estoica comienza con una elección: dejar de huir. Mirar el dolor como un viejo amigo que viene a visitarnos, escucharlo, comprenderlo y luego dejarlo marchar. No se trata de olvidar lo que ocurrió, sino de liberar el poder que tiene sobre nosotros. En este viaje aprenderás que el dolor no desaparece por completo, pero pierde su dominio. Que no necesitas un alma sin cicatrices, sino una mente que entienda el valor de cada una. Como dijo Séneca, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Atrévete entonces a mirar tu dolor sin miedo, a enfrentarlo con calma, a entender que cada herida te ha llevado hasta aquí, al momento en que decides sanar de verdad. Hoy no vienes a olvidar, sino a recordar quién eres cuando todo lo demás se derrumba. Un ser capaz de transformar la adversidad en virtud, el sufrimiento en sabiduría, el pasado en fuerza. Este es el primer paso del camino estoico hacia la curación. No necesitas que el mundo cambie, solo necesitas cambiar tu mirada. Porque cuando tu mente encuentra la serenidad, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en tu más silencioso maestro. Hay una calma que solo llega cuando dejamos de resistir, cuando comprendemos de verdad que la vida no nos debe nada, que todo lo que acontece, lo bello, lo injusto, lo inesperado, forma parte de un mismo tejido invisible que sostiene nuestra existencia. Esa calma tiene nombre en la filosofía estoica: amor fati, amar el destino. Aceptar no es rendirse, es reconocer que la realidad no se doblega ante nuestros deseos. La aceptación es un acto de sabiduría, no de debilidad, porque aceptar lo que no podemos cambiar nos devuelve una libertad inmensa, la libertad de dirigir nuestra energía hacia lo que sí depende de nosotros. Marcus Aurelius lo comprendió profundamente cuando escribió: ama lo que te sucede, porque es lo que estaba destinado para ti. Vivimos en una constante lucha con lo que es. Nos decimos: no debería haber pasado, no merecía eso, no puedo aceptarlo. Pero mientras repetimos esas frases, la vida sigue su curso, indiferente a nuestra resistencia. El dolor no proviene de los hechos, sino de nuestra insistencia en que deberían haber sido diferentes. El sufrimiento nace del choque entre la realidad y nuestras expectativas. El estoicismo nos enseña que la primera puerta hacia la paz es aceptar que el mundo es como es, no como quisiéramos que fuera. No significa justificar la injusticia ni resignarse al mal, sino reconocer que lo que ha ocurrido ya forma parte del pasado y ninguna cantidad de angustia puede modificarlo. Cuando dejamos de luchar contra el río, empezamos a fluir con él. Imagina por un momento
que pudieras mirar cada evento de tu vida, cada ruptura, cada pérdida, cada fracaso, como una parte necesaria del viaje que te ha traído hasta aquí. ¿Seguirías llamándolo desgracia? ¿O tal vez empezarías a verlo como una preparación silenciosa para tu fortaleza actual? Marcus Aurelius, en medio del caos y la enfermedad, no se preguntaba ¿por qué a mí? Se preguntaba ¿qué puedo aprender de esto? Esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando la mente deja de resistirse, el corazón encuentra serenidad. Lo que antes parecía una herida se convierte en una lección. Lo que antes era un obstáculo, en un camino. Aceptar no significa que algo nos agrade, significa que lo reconocemos como parte del orden del universo. Y ese orden, aunque a menudo incomprensible, actúa con una sabiduría más grande que la nuestra. Séneca lo decía así: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien lo rechaza. No se trata de dejar que la vida nos pase por encima, sino de aprender a caminar con ella. Cuando aceptamos lo inevitable, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en participantes activos del destino. La aceptación, vista desde el estoicismo, es un acto de amor hacia la realidad. Es decirle al universo: no entiendo por qué me das esto, pero confío en que tiene un propósito. Esa confianza nos libera del veneno de la amargura. Nos permite mirar incluso la adversidad con gratitud, porque cada experiencia, por dura que sea, es una oportunidad de cultivar virtud, paciencia, fortaleza, compasión. En nuestra cultura, la palabra aceptar a menudo suena pasiva, pero el estoico sabe que aceptar es una de las acciones más poderosas que existen. Requiere coraje mirar el caos y decir: esto también es mío. Requiere grandeza para abrazar lo que no elegimos. Aceptar no es apagar la llama del espíritu, es dirigirla hacia la claridad. Cuando resistimos la realidad, nuestra mente se llena de ruido. Intentamos controlar lo incontrolable, cambiar lo que ya ha sido. Pero en el momento en que respiramos profundamente y decimos: así es, algo dentro de nosotros se alinea. La mente deja de pelear con la vida y el alma empieza a descansar. Epicteto enseñaba a sus discípulos a distinguir con precisión entre lo que depende de nosotros y lo que no. En esa distinción se encuentra la raíz de toda serenidad. No depende de ti que llueva, pero sí depende de ti abrir un paraguas o disfrutar del sonido del agua golpeando el suelo. No depende de ti que alguien te traicione, pero sí depende de ti decidir si esa traición te convertirá en cínico o en más sabio. Cuando aceptamos que algunas cosas simplemente son sin buscar culpables, sin exigir explicaciones, la vida deja de ser una lucha constante. Nos volvemos ligeros, no porque todo sea fácil, sino porque ya no cargamos con el peso de lo imposible. La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma, lo vuelve soportable, incluso bello, porque detrás de cada situación hay un mensaje escondido, una llamada a la humildad, a la paciencia, a la comprensión. Si abrimos el corazón a esa enseñanza, la herida deja de ser un castigo y se convierte en un portal hacia la sabiduría. Pensemos en la naturaleza. El árbol no se queja del viento que lo dobla, ni la ola del mar que la arrastra de nuevo al océano. Todo en la naturaleza fluye con el ritmo del cosmos. El ser humano, sin embargo, ha olvidado ese arte. Queremos controlar lo incontrolable, predecir lo impredecible, dominar lo que nunca estuvo bajo nuestro poder. Por eso sufrimos tanto. El estoico, en cambio, observa la vida con la misma serenidad con la que el mar acepta la tormenta. Sabe qué pasará. Marcus Aurelius escribió: todo lo que sucede, sucede como debe. Es una afirmación que puede parecer dura cuando estamos en medio del dolor, pero en ella reside una verdad liberadora. La vida no comete errores. Lo que llega, llega para enseñarte algo.
Lo que se va porque su ciclo terminó. Resistirse a esa danza natural es perder el paso con la existencia. Amar el destino no es amar solo lo agradable, es abrazar también lo que duele, lo que desafía, lo que no comprendemos. Es mirar atrás y decir, sí, todo eso fue necesario, porque sin las pruebas no conoceríamos nuestra fuerza. Sin la pérdida no entenderíamos el valor de lo que permanece. Aceptar lo que es, en última instancia, es aceptar que tú también eres parte del orden del universo, que tu historia, con todas sus sombras y luces, está escrita en la misma tinta que las estrellas. Y cuando te reconcilias con ese hecho, algo extraordinario ocurre. El corazón se expande, dejas de desear que las cosas sean diferentes y empiezas a vivir en armonía con lo que existe. Entonces, el dolor deja de ser un enemigo. Se convierte en un recordatorio sagrado. Todo lo que llega, llega a tiempo. Todo lo que se va, también. La aceptación te devuelve a casa, al único lugar donde puedes sanar, el presente. Porque al final, el mayor acto de amor no es cambiar el mundo, sino aprender a amarlo tal como es. Y en ese amor sereno, el alma encuentra su verdadera libertad. Hay un espacio, diminuto pero poderoso, entre lo que sucede y la manera en que lo interpretamos. En ese espacio habita nuestra libertad más profunda. Epicteto lo resumió con una claridad imposible de olvidar. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Lo que duele no es siempre el hecho, sino el significado que le damos. No es la pérdida lo que nos destruye, sino la historia que tejemos alrededor de ella. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento, una ruptura, un despido, una traición, y reaccionar de formas completamente opuestas. Una se hunde, la otra crece. La diferencia no está en lo vivido, sino en la mirada. Nuestra mente es un narrador incansable. Interpreta, juzga, crea sentido incluso donde no lo hay. Pero cuando no somos conscientes de esa voz interna, ella se convierte en nuestro tirano. Nos convence de que todo es tragedia, de que el mundo está en nuestra contra, de que el dolor es eterno. Sin embargo, el estoico aprende a observar sus pensamientos con distancia, como quien escucha el eco del viento, sin dejarse arrastrar por él. Marcus Aurelius escribió: «Si te sucede algo que te duele, recuerda que no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello». La mente tiene el poder de amplificar o disolver el sufrimiento. Lo que pensamos se convierte en la lente con la que vemos la vida entera. Y si esa lente está empañada por el miedo, la ira o la autocompasión, todo nos parecerá oscuro. Pero si la limpiamos con comprensión y serenidad, incluso las sombras revelan su belleza. La percepción es el primer campo de batalla del alma. Controlarla no significa negar la realidad, sino aprender a verla sin el filtro del dramatismo o la victimización. Significa recordar que cada situación es neutra hasta que nuestra mente la colorea y que ese color depende enteramente de nosotros. Pensemos en una herida emocional. Alguien nos decepciona. Nuestra mente reacciona de inmediato. No valgo lo suficiente. Nadie es confiable. Siempre me pasa lo mismo. Esas frases no describen la realidad, la crean. Cada pensamiento negativo es como una gota de tinta cayendo sobre el agua clara del alma. Si no intervenimos, todo se vuelve turbio. Pero el estoico se detiene, observa y se pregunta: ¿es esto un hecho o una interpretación? Ahí comienza la libertad. Cuando somos capaces de distinguir entre lo que ocurre y lo que pensamos sobre ello, el mundo se abre de nuevo. Ya no estamos encadenados a la reacción. Podemos elegir una respuesta más sabia. Epicteto enseñaba a sus alumnos a practicar una forma de vigilancia interior constante. Cada vez que algo los perturbaba, debían decirse:
Esto es una apariencia, no un hecho. Esa simple frase rompe el hechizo del pensamiento impulsivo. Nos recuerda que la mente puede mentir, exagerar, distorsionar, que la percepción es moldeable. La mente humana es como un espejo. Si lo mantenemos limpio, refleja el mundo tal cual es. Pero si está cubierto de polvo emocional, solo vemos nuestras propias proyecciones. La filosofía estoica nos invita a limpiar ese espejo, no con indiferencia, sino con lucidez. Cuando aprendemos a mirar sin juicio, descubrimos que las cosas son mucho más ligeras de lo que imaginábamos. Nada externo tiene el poder de herirnos sin nuestro consentimiento. Pueden quitarnos bienes, afectos o reputación, pero no pueden tocar nuestra esencia. Esa esencia, la razón, el alma serena solo sufre cuando le damos permiso. Como dijo Séneca, el hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo que es necesario. ¿Y cómo controlamos la percepción en la práctica? Con atención, con silencio, con el arte de interrumpir el impulso. Cuando algo te hiera, no respondas enseguida. Respira, obsérvalo como un fenómeno pasajero. Pregúntate, ¿qué parte de esto depende de mí? Si la respuesta es ninguna, suéltalo. Si la respuesta es una parte, actúa desde la calma, no desde la ira. El control de la percepción no elimina el dolor, pero lo purifica. Nos enseña a sentir sin dramatizar, a vivir sin acumular resentimiento. Es el arte de mantener el alma ligera en un mundo que constantemente intenta cargarla de peso. Marcus Aurelius lo expresaba con su habitual serenidad. El poder de la mente consiste en mantenerse invencible. Invencible no porque nada nos afecte, sino porque nada nos domina. Quien domina su percepción convierte cada adversidad en un campo de entrenamiento para su carácter. Imagina por un momento que la vida no está contra ti, sino contigo. Que cada obstáculo no es un castigo, sino una invitación a practicar la virtud. El dolor, entonces, deja de ser un enemigo y se transforma en un maestro exigente. Esta perspectiva no niega el sufrimiento, lo ennoblece. Nos permite encontrar dignidad incluso en la dificultad. El estoicismo nos enseña a reescribir la historia interior. No podemos elegir lo que ocurre, pero sí el papel que jugamos dentro de ello. Serás la víctima o el sabio, el que se lamenta o el que aprende. En esa elección se define tu destino. La percepción también se educa. Igual que un músico afina su instrumento, el filósofo entrena su mente. Cada día, al despertar, podemos decirnos: hoy todo lo que me ocurra será una oportunidad. Y al hacerlo, programamos la mirada para encontrar sentido incluso en el caos. Epicteto comparaba la vida con un banquete donde uno no elige los platos, pero sí cómo los recibe. Algunos se quejan porque el vino es amargo, otros agradecen porque hay vino. La situación es la misma, la percepción es distinta, y esa diferencia crea mundos enteros. Si miras la vida con resentimiento, todo te parecerá injusto. Si la miras con serenidad, incluso la pérdida se vuelve una forma de enseñanza. El estoico sabe que el poder más grande no es cambiar las cosas, sino cambiar su mirada sobre ellas, porque cuando cambias la mirada, cambias el mundo. Al final, controlar la percepción no es un acto intelectual, sino espiritual. Es recordar una y otra vez que el universo no conspira en tu contra, sino que simplemente es, que los hechos carecen de intención y que solo tú puedes decidir si verlos como castigo o como camino. Cuando logras esa maestría interior, el caos se vuelve orden, la herida se vuelve puerta y tú te conviertes en el arquitecto de tu serenidad. Como escribió Marcus Aurelius en su última meditación, el alma se tranquiliza cuando deja de discutir con lo que ocurre. Esa es la esencia del estoicismo,
vivir sin resistencia, mirar sin distorsión, elegir sin miedo, porque quien controla su percepción, controla su destino, y quien domina su mirada, ya ha empezado a sanar. Durante siglos, muchos han malinterpretado el estoicismo como una filosofía fría, casi inhumana, destinada a reprimir las emociones. Pero nada está más lejos de la verdad. El sabio estoico no huye de lo que siente, aprende a comprenderlo, no apaga su fuego interior, sino que aprende a dirigir su llama, porque la sabiduría no consiste en no sentir, sino en no ser esclavo de lo que se siente. Marcus Aurelius, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, conocía el peso del dolor, la soledad y la incertidumbre, y sin embargo escribió: «La ira, la tristeza o el miedo no son males, salvo cuando les permitimos gobernarnos». Es decir, la emoción no es el enemigo, la falta de dominio sobre ella sí lo es. Imagina tu mente como un vasto océano. Las emociones son las olas que suben y bajan, a veces suaves, otras furiosas. No puedes detenerlas, pero puedes aprender a navegar entre ellas sin hundirte. El estoico no se deja arrastrar por cada corriente, ni lucha contra el mar. Simplemente mantiene el timón firme, sabiendo que toda tormenta pasa. La emoción, en su raíz, es energía, no buena ni mala. Es la respuesta natural del cuerpo y la mente ante lo que perciben. Lo que la convierte en veneno o en medicina es la interpretación que le damos. La ira, por ejemplo, puede destruir o puede impulsarnos a actuar con justicia. La tristeza puede consumirnos o puede enseñarnos compasión. El miedo puede paralizarnos o puede despertarnos a la prudencia. Todo depende del lugar desde donde lo miramos. Los estoicos hablaban de paté, las pasiones descontroladas, y de eupatea, los sentimientos virtuosos. La diferencia entre ambos no está en sentir o no sentir, sino en cómo gestionamos lo sentido. Un corazón sabio no se endurece, se ordena, no evita el dolor, lo entiende, no reprime, transforma. Cuando negamos las emociones, se esconden bajo la superficie y terminan dominándonos desde las sombras. Cuando las observamos con atención, pierden su poder. La mente estoica actúa como un testigo sereno. Deja que la emoción aparezca, la contempla, la deja marchar, no la combate ni la alimenta. Es como quien mira una nube pasar por el cielo sin intentar detenerla. Piensa en un momento de ira. El impulso natural es reaccionar, gritar, defenderse. Pero si en ese instante haces una pausa y respiras, algo cambia. El fuego interno comienza a disiparse. Lo que era una erupción se convierte en claridad. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta, ese segundo de conciencia, es donde nace la libertad. Epicteto lo decía así: cuando alguien te irrita, recuerda que no es él quien te irrita, sino tu juicio sobre él. El dominio emocional no se construye de un día para otro. Es un ejercicio continuo, una forma de gimnasia del alma. Cada emoción es una oportunidad para practicar. Cuando llega la tristeza, la mente estoica no la evita, la observa y se pregunta: ¿qué me está mostrando? Quizás te está recordando que has amado, que sigues vivo, que aún te importa. Incluso la melancolía, vista con ojos sabios, puede ser una forma de belleza. Séneca, en sus cartas, decía que el sabio no está libre de emociones, sino por encima de ellas. Es decir, las siente, pero no se disuelve en ellas. Como el actor que interpreta un papel sin confundirse con el personaje, el sabio experimenta el miedo, la alegría o la pena, sabiendo que ninguna emoción define su ser. La sociedad moderna nos empuja al extremo opuesto. Nos dice que debemos ser positivos, sonreír siempre, ocultar la tristeza, pero negar lo que sentimos
es una forma de autoengaño. El estoico no busca eliminar las emociones negativas, sino comprenderlas con serenidad, porque cada emoción, incluso la más oscura, tiene una raíz natural y un propósito oculto. Las emociones son el lenguaje del alma. Nos hablan, nos avisan, nos enseñan. La clave está en escucharlas sin perder el equilibrio. Si te permites sentir con plena atención, sin dramatismo ni juicio, el dolor se disuelve en comprensión, y de la comprensión nace la paz. El estoicismo propone un ejercicio simple pero profundo. Cada vez que una emoción intensa aparezca, obsérvala como si no fuera tuya. Ponle un nombre. Esto es ira, esto es tristeza, esto es miedo. Nombrarla es reconocerla, y reconocerla es empezar a liberarte de su dominio. Lo que se observa con claridad deja de controlarte. Marcus Aurelius escribió: «Tu mente toma la forma de lo que piensas, así que ten cuidado con lo que permites entrar en ella». Si alimentamos pensamientos de resentimiento, nos convertimos en resentimiento. Si cultivamos pensamientos de comprensión, nos convertimos en serenidad. La emoción no es más que el reflejo del pensamiento. Dominar una implica cuidar de la otra. El equilibrio emocional estoico no es frialdad, es compasión lúcida. Es la capacidad de amar incluso en medio de la tristeza, de actuar con justicia incluso bajo la ira, de mantener la fe incluso cuando el miedo golpea. Es comprender que sentir no nos hace débiles, sino profundamente humanos. El sabio no teme llorar, pero sus lágrimas no son desesperación, sino purificación. Sabe que cada emoción, cuando se vive con atención, deja una enseñanza, y que solo cuando atravesamos el dolor con conciencia, podemos encontrar la paz que no depende de nada externo. Controlar las emociones no significa controlarlo todo, sino elegir cómo respondemos. La vida siempre traerá desafíos, decepciones, pérdidas, pero el estoico camina entre ellos como quien atraviesa un bosque en calma. Sabe que los ruidos no son amenazas, sino parte del paisaje. En última instancia, las emociones no vienen a destruirnos, sino a mostrarnos quiénes somos. Son la brújula interna que nos señala dónde aún hay apego, miedo o deseo. Si aprendemos a leerlas sin identificarnos con ellas, se transforman en aliadas. Cuando la mente logra esa claridad, la emoción se vuelve transparente. Ya no pesa, no hiere, no arrastra. Es simplemente parte de la corriente natural de la vida. Y tú, que antes eras arrastrado por ella, ahora eres el observador silencioso, el navegante que comprende que incluso las olas más altas acaban por rendirse ante la calma del mar. Marcus Aurelius lo dijo con una sencillez que atraviesa los siglos: «Mantén la calma del alma, porque el alma tranquila ve con claridad». Esa es la meta, sentir profundamente sin perder la serenidad. Porque cuando entiendes que las emociones no son el enemigo, descubres que el verdadero poder no está en no sentir, sino en sentirlo todo, sin dejar que nada te robe la paz. Hay un instante, fugaz y eterno a la vez, en el que comprendemos que nada dura, que cada cosa que amamos, cada rostro, cada alegría y cada pena está destinada a desvanecerse como el humo en el aire. Esa comprensión, lejos de ser trágica, es la raíz más profunda de la paz interior, porque quien acepta la impermanencia deja de aferrarse, y quien deja de aferrarse empieza a vivir de verdad. Marcus Aurelius lo escribió con la serenidad de quien ha mirado la vida de frente. Todo lo que ves cambiará pronto, no existe nada estable, todo fluye. Para el estoico, entender la transitoriedad de las cosas no es motivo de desesperanza, sino una fuente de libertad. Saber que todo pasa nos enseña a no temer la pérdida, a no idolatrar lo que tenemos, a no resistir el cambio.
La mayoría de los sufrimientos humanos nacen del apego. Queremos que lo bueno dure para siempre y que lo malo desaparezca de inmediato, pero la naturaleza no obedece a nuestros deseos. Ella sigue su ritmo perfecto, implacable, sereno, y nosotros sufrimos cuando intentamos detener el movimiento del río. El estoicismo nos invita a contemplar la vida como un constante fluir. Nada es fijo, ni siquiera nosotros mismos. Cada día morimos un poco y nacemos de nuevo. Cada emoción, cada pensamiento, cada relación tiene un principio y un final. Pretender, retener lo efímero es como intentar atrapar el viento con las manos. Marcus Aurelius, en su diario de meditación, se recordaba cada mañana: piensa que todo lo que existe pronto dejará de ser, no como un pensamiento sombrío, sino como un ejercicio de lucidez. Cuando recordamos que nada es eterno, aprendemos a valorar el presente sin ansiedad. Disfrutamos sin miedo, amamos sin posesión, vivimos sin exigir permanencia. Imagina por un momento que pudieras observar la vida como si fuera un atardecer. Sabes que durará poco y precisamente por eso lo contemplas con una atención reverente. Cada tono, cada rayo de luz, cada sombra se vuelve más hermoso porque sabes que no se repetirá. Así ocurre con todo lo que nos rodea. La fugacidad es lo que da valor a las cosas. Si la vida fuera eterna, carecería de urgencia, de profundidad, de belleza. Séneca lo expresó con claridad: todo lo que nace, muere; lo que florece, se marchita; lo que brilla, se apaga. No hay crueldad en esa ley, solo equilibrio. Lo que parece un final para el universo es simplemente una transformación. La flor se marchita para dar fruto, el fruto cae para nutrir la tierra renueva la vida. Nada se pierde, todo cambia de forma. El miedo a la impermanencia nos lleva a sufrir por adelantado. Nos duele perder lo que aún no hemos perdido. Nos inquieta el paso del tiempo, el envejecimiento, las despedidas. Pero el estoico, al contemplar la naturaleza, comprende que el cambio es el pulso mismo de la existencia. Resistirse a él es como negar el latido del corazón. Cuando comprendemos que todo es transitorio, incluso el dolor se vuelve más ligero. Lo que hoy parece insoportable, mañana será recuerdo. Lo que hoy duele, mañana enseñará. No hay tormenta que no termine, ni noche que no dé paso al amanecer. La mente serena observa los ciclos con confianza, sabiendo que nada se queda quieto, ni la tristeza ni la alegría. En la práctica estoica, la meditación sobre la muerte memento mori no es morbosa ni fatalista. Es un recordatorio de la fragilidad que nos hace humanos. Saber que moriremos nos devuelve la urgencia de vivir con plenitud. Nos invita a dejar de posponer la felicidad para más adelante, porque ese más adelante quizás nunca llegue. La impermanencia no es enemiga de la felicidad, es su fundamento. Cuando aceptas que todo puede desaparecer, empiezas a saborear cada instante como si fuera el último. El café de la mañana, una conversación sincera, la brisa en el rostro dejan de ser detalles rutinarios y se convierten en regalos irrepetibles. Marcus Aurelius decía: recuerda cuánto tiempo hace que pospones lo esencial y comprende que la vida tiene un límite. No hay nada más estoico que mirar el paso del tiempo sin temor, con gratitud, porque cada día que se va no es una pérdida, sino una oportunidad vivida. En el fondo, el miedo a la impermanencia es el miedo a perder el control. Queremos que las cosas duren para no enfrentarnos al vacío, pero el sabio sabe que el vacío no es enemigo, es el espacio donde todo renace. Cuando una etapa termina, otra empieza. Cuando algo muere, algo nuevo florece. La vida nunca se detiene, simplemente cambia de rostro.
La tristeza que produce la fugacidad puede transformarse en ternura. Saber que nada dura nos hace más compasivos, más humildes, más atentos. Nos enseña a no dar por sentada la presencia de los demás, a agradecer lo que tenemos antes de que se desvanezca. En esa gratitud silenciosa se encuentra una de las formas más puras de felicidad. Epicteto enseñaba a sus alumnos a practicar el desapego con delicadeza. Les decía: cuando beses a tu hijo o a tu esposa, recuerda que son mortales, no para que no los ames, sino para que los ames mejor. Qué profunda sabiduría hay en esas palabras. Amar sabiendo que podemos perder es amar de verdad, sin egoísmo ni exigencia. Aceptar la impermanencia no significa vivir en tristeza, sino vivir despierto. Significa no aferrarse, no resistirse, no pretender detener el fluir natural de las cosas. El sabio ama, pero no posee, disfruta, pero no se aferra, llora, pero no se hunde. Su corazón es como el cielo, permite que las nubes pasen sin perder su claridad. La vida, en su esencia, es movimiento. Todo cambia, todo se transforma, todo renace. Cuando lo comprendemos, el miedo se disuelve y aparece la serenidad. Ya no nos asusta el paso del tiempo ni el final de las cosas, porque entendemos que lo único permanente es el cambio y que en ese cambio reside la belleza del universo. Así que cuando sientas que algo se escapa de tus manos, una persona, un sueño, una etapa, no intentes retenerlo. Agradece que haya existido y déjalo ir con la misma paz con la que llegó. Porque todo lo que se va deja una huella, y toda huella forma parte del camino que te ha traído hasta aquí. Marcus Aurelius, al final de su vida, escribió: «Pronto serás olvidado, como todos los que te precedieron. Vive entonces mientras vivas». En esas palabras no hay tristeza, sino sabiduría. Vivir sabiendo que todo pasa es la manera más pura de honrar la vida. Porque cuando aceptas la impermanencia, dejas de temer el final. Y entonces, por primera vez, empiezas realmente a vivir. Hay una confusión silenciosa que acompaña a muchos de nuestros sufrimientos. Creemos que somos lo que sentimos. Decimos: soy triste, soy débil, soy un fracaso, como si nuestras emociones fueran una identidad, como si los momentos oscuros definieran quiénes somos en esencia. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad luminosa: tú no eres tu dolor. El dolor puede habitarte, atravesarte, incluso moldearte, pero no puede poseerte si no le das permiso. Marcus Aurelius escribió: «El alma se hace invencible cuando se separa de lo que padece». Esta frase encierra una enseñanza profunda: la diferencia entre sentir y ser. Sentir dolor es inevitable, identificarse con él, una elección, y en esa elección reside la libertad más grande del ser humano. Cuando una herida emocional nos toca, tendemos a construir una historia alrededor de ella. Nos decimos: estoy roto, no merezco amor, no volveré a confiar. Sin darnos cuenta, empezamos a edificar nuestra identidad sobre los escombros del sufrimiento, pero el dolor, por intenso que sea, no es un retrato permanente, sino una experiencia pasajera. No eres el dolor, eres el espacio donde el dolor ocurre. El estoico observa su mente como un espectador contempla el teatro de la vida. Sabe que las emociones son actores que entran y salen del escenario, que cambian de máscara y de voz, pero que ninguno de ellos es el alma que observa desde las sombras. Esa alma, tu conciencia, es inmóvil, serena, inmutable. El sabio no se deja arrastrar por el personaje del momento, se mantiene anclado en su esencia. Epicteto enseñaba: recuerda que eres un actor en una obra cuyo papel ha sido elegido por otro. A veces el papel que te toca es el del dolor, la pérdida o la decepción, pero tú no eres el papel, eres quien lo interpreta.
Y si lo haces con dignidad, con aceptación, el sufrimiento se convierte en arte. Confundirnos con nuestro dolor nos roba la claridad. Cuando decimos, soy mi tristeza, dejamos de ver más allá. Pero si cambiamos la frase y decimos, siento tristeza, algo cambia. Esa pequeña distancia abre un espacio de libertad, porque lo que sientes puede transformarse, lo que eres permanece. La mente humana tiene la tendencia de apegarse incluso a lo que le hace daño. Nos habituamos al dolor porque nos da una sensación de identidad. Yo el herido, yo el traicionado, yo el incomprendido. Pero el estoicismo nos invita a soltar ese relato y a mirar con objetividad. El dolor no tiene que definirte, solo visitarte. Marcus Aurelius lo expresó con una serenidad inquebrantable. Cuando algo te perturbe, recuerda que tú no eres eso. Eres la razón que puede comprenderlo. Eres la mente capaz de observar incluso el caos. El dolor puede oscurecer el cielo de tus pensamientos, pero tú sigues siendo el cielo, no las nubes. Aprender a separarte del dolor no es ignorarlo, sino observarlo sin fusionarte con él. Es como mirar una tormenta desde la orilla. Ves la fuerza de las olas, escuchas el rugido del mar, pero sabes que tú no eres esa tormenta. Puedes reconocer su intensidad sin perderte dentro de ella. La práctica estoica de la autoconciencia nos enseña precisamente eso, crear una distancia sana entre el yo y lo que siente el yo. En ese espacio aparece la sabiduría. Cuando sientes tristeza, obsérvala como quien observa un fenómeno natural. Llega, cumple su función y se va. No necesitas identificarte con ella para comprender su mensaje. Epicteto aconsejaba a sus discípulos repetir ante el dolor: esto no es mío, esto es algo que ocurre en mí. Esa sencilla afirmación cambia por completo la relación con el sufrimiento. Dejas de ser víctima para convertirte en testigo, y desde esa perspectiva, el dolor pierde su poder destructivo. Piensa en la diferencia entre el fuego que quema y el fuego que calienta. Ambos son el mismo elemento, pero su efecto depende de cómo te acerques. Lo mismo ocurre con el dolor. Si lo abrazas con sabiduría, te purifica. Si lo confundes contigo, te consume. El estoico no busca eliminar el dolor, sino transformarlo. Lo observa, lo comprende, lo deja fluir. Sabe que cada emoción tiene su ciclo y que resistirla solo prolonga su estancia. Por eso no se aferra ni a la tristeza ni a la alegría. Observa a ambas pasar con igual serenidad. Séneca decía: el hombre sabio no está libre del dolor, pero no es su esclavo. Esa frase resume toda la enseñanza. No puedes evitar que la vida te hiera, pero puedes evitar que la herida te gobierne. El dolor forma parte del camino. El sufrimiento innecesario, no. Cuando dejamos de identificarnos con el dolor, algo milagroso ocurre. Descubrimos una calma que estaba siempre ahí, esperando detrás del ruido. Esa calma no depende de circunstancias externas. Nace del reconocimiento de lo que somos realmente: conciencia pura, razón serena, espíritu libre. En los momentos más duros, cuando todo parece perder sentido, recuerda esto: el dolor no es eterno ni absoluto. Es una sombra que atraviesa tu camino, no el camino mismo. Si lo observas con paciencia, verás que detrás de él hay luz. Esa luz eres tú. Marcus Aurelius escribió: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho. Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Lo mismo puede aplicarse al dolor. Lo que sientes es una experiencia, no tu esencia. Puedes reconocerlo sin dejar que te defina. Aprender a separarte del dolor no significa frialdad, sino madurez espiritual. Es el reconocimiento de que la vida es un flujo constante y que tú eres más grande que cualquier emoción pasajera. El sabio no se ahoga en el río de sus sentimientos, aprende a flotar sobre ellos.
Y cuando por fin logras mirar tu dolor sin miedo, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que siempre tuviste el poder de soltar, que no necesitas negar lo que sientes, solo recordar quién eres más allá de lo que sientes. El estoicismo te invita a esa mirada limpia, a no confundir el cielo con la tormenta, el alma con la herida, la esencia con la experiencia. Porque tú no eres tus pérdidas, ni tus miedos, ni tus decepciones. Eres la fuerza silenciosa que ha sobrevivido a todo eso. Así, poco a poco, el dolor deja de ser una prisión y se convierte en un maestro. Te enseña los límites del ego, la fragilidad del deseo, la importancia del desapego, pero cuando la lección termina, puedes dejarlo marchar. Porque el alma que comprende esto se vuelve invencible. Ya no teme lo que siente, porque sabe que nada de eso puede tocar su núcleo más puro. Y cuando llegas a esa comprensión, cuando puedes decir con serenidad, esto también pasará, pero yo permaneceré. Entonces, entiendes el verdadero sentido de la libertad interior. No eres tu dolor, eres la conciencia que lo mira, lo acepta y lo trasciende. Eres el cielo infinito, donde todas las tormentas aprenden a disolverse. Hay una cadena invisible que pesa más que cualquier hierro, el rencor. Quien no perdona se convierte en prisionero de su propio resentimiento. Lo alimenta cada día con recuerdos, con pensamientos, con la amargura de lo que debería haber sido distinto. Pero mientras espera justicia, la herida se pudre. El estoicismo, en su sabiduría serena, enseña que perdonar no es absolver al otro, sino liberarse a uno mismo. Marcus Aurelius, que conoció la traición, la ingratitud y la envidia, escribió: «El hombre que te hace daño no sabe lo que es el bien. Por eso, no lo odies, sino enséñale si puedes». En esas palabras hay una verdad que rompe las cadenas del alma. Nadie actúa desde la maldad pura, sino desde la ignorancia, el miedo o el desorden interior. Comprenderlo no justifica el daño, pero disuelve la necesidad de venganza. El perdón, para el sabio, no es un acto moral, sino un acto de inteligencia. Aferrarse al odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Cada vez que recordamos una ofensa con rabia, reabrimos la herida, la hacemos más profunda. Perdonar, en cambio, es cerrar el ciclo, es mirar hacia atrás sin deseo de revancha, sin necesidad de que el otro sufra para que nosotros descansemos. Epicteto lo decía con una claridad brutal: cuando alguien te insulte o te dañe, recuerda que actúa según su idea del bien, tú conserva la tuya. El estoico no entrega su paz al juicio ajeno. Si alguien te hirió, ya hizo suficiente daño. No le regales también tu serenidad. Perdonar no es olvidar, ni negar el dolor. Es mirarlo de frente y decidir no cargarlo más. Es decir, sí, me heriste, sí, me dolió, pero no permitiré que esto determine quién soy. En ese momento, el poder cambia de manos. Ya no eres víctima, eres dueño de ti mismo. El perdón también tiene una dimensión silenciosa, el perdón hacia uno mismo. Muchos viven presos de su propia culpa, condenándose por errores pasados, por palabras que no debieron decir, por caminos que no debieron tomar. Pero la culpa perpetua no redime, solo paraliza. Marcus Aurelius escribió: «Cuando te equivoques, levántate, corrige y no te atormentes más». Es una frase sencilla, pero en ella se esconde una revolución interior. El error forma parte de la condición humana. Negarlo es negar nuestra naturaleza. Aprender de él, en cambio, es convertir la caída en sabiduría. Perdonarse no es excusarse, es comprender. Comprender que hicimos lo mejor que pudimos con la conciencia que teníamos. Que cada decisión, incluso la equivocada, fue un paso necesario hacia la comprensión de nosotros mismos.
El perdón hacia otros o hacia uno mismo no nace de la debilidad, sino de la fuerza. Requiere un coraje inmenso mirar el pasado sin rabia, soltar el papel de víctima y aceptar que nadie nos debe nada. Que la vida no fue injusta, simplemente fue. Séneca escribió: «Nadie puede hacerte daño si tú no se lo permites». Esta frase encierra la clave de la libertad interior. El resentimiento es una forma de permitir que el pasado siga gobernando nuestro presente. Cuando perdonas, retiras ese poder. Recuperas la autoridad sobre tu mente. En la práctica estoica, el perdón se cultiva con la misma disciplina con la que se entrena el cuerpo. Cada vez que un pensamiento de ira o revancha aparezca, obsérvalo sin alimentarlo. Pregúntate: ¿me hace bien sostener este resentimiento? Si la respuesta es no y siempre lo será, suéltalo, no de golpe, sino con compasión, como quien deja que una hoja seca caiga del árbol. Perdonar es un acto de madurez espiritual. Es entender que la justicia más alta no está en que el otro sufra, sino en que tú dejes de sufrir. Es decir, no olvido lo ocurrido, pero elijo no cargarlo más. Esa elección es el inicio de la verdadera paz. Cuando guardas rencor, llevas al ofensor contigo a todas partes. Lo arrastras en tus pensamientos, lo revives en tus sueños, lo sientas a tu mesa sin querer. Pero cuando lo perdonas, lo liberas, y te liberas tú también. No porque merezca tu perdón, sino porque tú mereces tu tranquilidad. El perdón no depende del arrepentimiento del otro. Esperar disculpas es seguir atado. El estoico perdona sin condiciones, porque su perdón no es un favor, sino una consecuencia natural de su serenidad. El sabio sabe que nadie escapa al juicio de su propia conciencia. No necesita añadir más castigo. Epicteto aconsejaba: no digas «he sido dañado», sino «me he dejado dañar». Esa frase, lejos de ser dura, es una invitación al poder interior. Nadie puede tocar tu alma si no le das acceso. Perdonar es cerrar la puerta a la herida. En ocasiones, perdonar parece imposible. El dolor es demasiado profundo, la traición demasiado reciente. En esos momentos, no te exijas olvidar. Comienza por desear la paz. Di en silencio: aún no puedo perdonar, pero deseo poder hacerlo algún día. Ese simple deseo ya es el inicio del perdón, porque el alma, cuando se orienta hacia la paz, siempre encuentra el camino. Marcus Aurelius, en su infinita compasión, nos recordó: la mejor venganza es no parecerte a quien te ha hecho daño. Esa es la forma más alta de justicia. No rebajarte al nivel del ofensor, sino elevarte por encima del agravio. No repetir el ciclo de la herida, sino romperlo con serenidad. Perdonar no es una debilidad moral, es una fuerza divina. Es comprender que todos somos imperfectos, que todos erramos, que el que hoy te hiere quizá mañana llorará sus propios errores. Es mirar al ser humano detrás del daño y reconocer en él la misma fragilidad que habita en ti. El perdón es, en esencia, una forma de amor. No un amor sentimental, sino un amor lúcido. El amor por la paz interior, por la claridad del alma, por la libertad de no depender de las acciones ajenas. Cuando logras perdonar, el mundo cambia de color. Lo que antes era una herida abierta se convierte en una cicatriz luminosa. Ya no duele, enseña, ya no pesa, fortalece. La ofensa deja de ser una prisión y se transforma en un peldaño hacia la serenidad. Séneca decía que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El puerto del alma estoica es la calma. El perdón es el viento que te conduce hasta allí. Sin él, estarás siempre navegando en círculos, reviviendo tormentas que ya pasaron. Así que perdona, incluso si el otro no lo pide. Perdona, aunque el mundo te diga que no lo merece. Perdona,
porque el rencor no cambia el pasado, pero el perdón transforma el presente. Y cuando lo hagas, descubrirás algo prodigioso, que el perdón no borra la herida, pero sí la limpia, que el alma, una vez liberada del peso del odio, respira con una ligereza nueva. Entonces entenderás que no hay justicia más profunda que la paz, y que perdonar, lejos de ser rendirse, es el acto más alto de poder que existe, el poder de no dejar que nada externo robe tu serenidad interior. Hay una ley silenciosa en el corazón del universo. Nada se pierde, todo se transforma. Incluso el sufrimiento, cuando se enfrenta con conciencia, puede convertirse en la más pura fuente de fortaleza. Lo que hoy te hiere puede ser mañana lo que te eleve. Así lo entendían los estoicos, para quienes el dolor no era un enemigo, sino un instrumento del destino para templar el alma. Epicteto, que nació esclavo y terminó siendo maestro de emperadores, lo dijo con una lucidez que atraviesa los siglos. Las dificultades revelan lo que somos. Cuando la vida te sacude, no te está castigando, te está mostrando de qué estás hecho. El fuego no destruye el hierro, lo purifica. Lo mismo ocurre con el espíritu. El sufrimiento tiene el poder de despojarte de lo superfluo. Te obliga a mirar lo esencial, a distinguir lo que realmente importa de lo que solo era ruido. Quien ha sufrido y se ha mantenido de pie, ya no teme a nada, porque sabe que el dolor no mata, transforma. Marcus Aurelius lo sabía bien. En medio de guerras, epidemias y traiciones, escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Cada prueba es una oportunidad para practicar una virtud: la paciencia, la valentía, la templanza, la compasión. Lo que para otros es una carga, para el sabio es un campo de entrenamiento. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en la actitud con que lo enfrentas. Muchos caen ante la adversidad porque la maldicen. Los estoicos se elevan porque la utilizan. Transformar el dolor en poder es una elección, una manera de mirar el mundo con los ojos del aprendiz y no del condenado. Cuando algo te hiere, tienes dos caminos: dejar que te rompa o dejar que te construya. Si te enfocas solo en la herida, te hundes. Si buscas la lección, te elevas. El dolor no deja de doler, pero cambia de significado. Deja de ser castigo y se convierte en maestro. Piensa en el acero. Se forja con fuego y golpes. Sin el calor, sería débil. Sin los golpes, sería informe. Lo mismo ocurre con el alma. Cada pérdida, cada decepción, cada caída es una martillada del destino, no para destruirte, sino para darte forma. Séneca escribió: ningún hombre es más desgraciado que aquel que nunca ha sufrido, porque quien no ha sido probado no conoce su propia fortaleza. La comodidad adormece, la adversidad despierta. El dolor despierta el poder interior que la vida cotidiana esconde. Transformar el sufrimiento en fuerza no significa negar la herida, significa reconocerla, comprenderla y luego decidir qué harás con ella. Puedes permitir que te cierre el corazón o dejar que lo abra a una comprensión más profunda de la existencia. Puedes volverte amargo o sabio. La elección es tuya. El estoico no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa simple pregunta transforma la queja en propósito. Si la vida te ha herido, es porque aún hay algo que debes descubrir dentro de ti. Una virtud no desarrollada, una sabiduría que solo el dolor puede enseñar. Cada vez que la adversidad te visita, imagina que el universo te está diciendo: confío en ti lo suficiente como para darte esta prueba. La carga más pesada se le entrega al espíritu más fuerte. Y si hoy te sientes débil, recuerda que incluso el mármol se vuelve estatua bajo el golpe del cincel. No hay crecimiento sin fricción, no hay madurez sin pérdida, no hay luz sin sombra.
Quien busca una vida sin dificultades, busca también una vida sin profundidad. La grandeza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la forma en que lo transformas. Marcus Aurelius escribió: «Lo que hiere al hombre noble lo ennoblece. El sufrimiento, cuando se vive con virtud, limpia el alma de la soberbia, del egoísmo y de la ilusión de control. Te enseña humildad, te enseña paciencia, te enseña que la verdadera fuerza no es resistir sin caer, sino levantarse una y otra vez con serenidad. Transformar el dolor en poder requiere introspección. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? Tal vez la vida te está enseñando a soltar, a aceptar, a confiar. Cada golpe lleva escondida una enseñanza. Y si escuchas con atención, descubrirás que el dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. El proceso no es rápido ni cómodo. A veces sentirás que te rompes, pero el alma, como el cristal, se vuelve más clara cuando se limpia con fuego. Lo que antes parecía insoportable, con el tiempo se transforma en sabiduría silenciosa, y esa sabiduría se convierte en tu fuerza más pura, la serenidad que no depende de nada externo. Epicteto, tras perderlo todo, decía: «No pidas que las cosas sean como deseas, desea que sean como son, y saldrás victorioso». Esa es la esencia del poder estoico, no luchar contra la realidad, sino convertirla en aliada. Si el destino te entrega dolor, úsalo como herramienta. Si te da adversidad, conviértela en disciplina. Si te enfrenta a la soledad, transforma ese silencio en autoconocimiento. Todo lo que ahora duele puede convertirse en algo sagrado. La traición puede enseñarte a confiar en ti mismo. La pérdida puede abrirte al desapego. El fracaso puede despertarte a la humildad. Nada se desperdicia para quien sabe mirar con ojos de sabio. El dolor también pule la empatía. Quien ha sufrido profundamente no juzga con facilidad. Sabe que cada ser humano libra batallas invisibles. La compasión que nace del dolor es una de las formas más elevadas de amor, porque solo quien ha conocido la oscuridad puede comprender el valor de la luz. Séneca nos dejó una lección eterna. La dificultad vence a los débiles, pero forma a los fuertes. Y es verdad, la adversidad es el gimnasio del alma. Cada vez que eliges la serenidad sobre la queja, la gratitud sobre la rabia, estás levantando el peso invisible de tu crecimiento. Así que no huyas de lo que duele. Míralo de frente, pregúntale qué vino a enseñarte. Y cuando encuentres la respuesta, verás que el dolor no te ha destruido, sino que te ha revelado. Que no era un castigo, sino un llamado. La vida te pondrá de rodillas muchas veces, pero si aprendes a levantarte con calma, sin amargura, sin miedo, entonces habrás descubierto el secreto de los sabios. No hay herida que no pueda convertirse en fuerza, ni caída que no pueda transformarse en vuelo. Porque el dolor es fuego, y tú eres el metal que resiste. No temas arder, deja que el fuego te forje. Porque cuando el alma ha pasado por el fuego y no se ha consumido, brilla con una luz que nada ni nadie puede apagar. La mente humana tiene una tendencia curiosa y cruel. Siempre quiere estar en otro lugar. Revive el pasado una y otra vez, lamentando lo que fue o lo que no fue, y, al mismo tiempo, teme un futuro que todavía no existe. Así, atrapados entre la nostalgia y la ansiedad, olvidamos el único territorio donde la vida realmente sucede: el presente. Marcus Aurelius, en medio de su imperio y de su soledad, escribió una frase que debería estar grabada en cada corazón: no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón con las que hoy combates el presente. El estoicismo no es una huida del tiempo, sino una reconciliación con él.
Nos enseña que la serenidad no se encuentra en lo que pasó ni en lo que vendrá, sino en lo que está ocurriendo ahora, en este preciso instante. El pasado ya no existe, el futuro todavía no ha llegado. Todo lo que posees es este momento fugaz, pero infinito si sabes habitarlo. Y sin embargo, pasamos la vida como si siempre estuviéramos ensayando para un acto que nunca empieza. Vivimos distraídos, postergando la paz, esperando ese día en que todo esté bien. Pero ese día nunca llega, porque la mente que no sabe estar aquí no sabrá estar en ningún lugar. El estoico practica la presencia como un arte sagrado. Sabe que el pasado no puede cambiarse y que el futuro no puede controlarse. Por eso centra su energía en lo único que depende de él: sus pensamientos, sus acciones, su actitud en el momento presente. Epicteto lo resumía con sabiduría: de lo que está ocurriendo ahora, eso depende de ti, lo demás, déjalo al destino. Estar presente no significa negar los recuerdos ni ignorar los sueños. Significa no perderse en ellos. Significa agradecer lo vivido, prepararse para lo que vendrá, pero vivir plenamente lo que es. Como el caminante que aprecia cada paso sin obsesionarse con la meta, el sabio sabe que la vida no es una carrera, sino un camino que solo puede recorrerse un paso a la vez. Cuando vivimos en el pasado, el alma se llena de culpa o de melancolía. Cuando vivimos en el futuro, se llena de miedo o de ansiedad. Pero cuando habitamos el presente, aparece algo que no se compra ni se busca: la calma. La calma de saber que en este instante no falta nada, que todo lo que necesitas está aquí, que no hay ningún otro momento mejor para respirar, mirar, sentir y estar en paz. Marcus Aurelius aconsejaba cada mañana: haz hoy lo que la naturaleza requiere. No te distraigas con lo que no puedes controlar. Para él, cada amanecer era una oportunidad para empezar de nuevo, sin las sombras del ayer ni las expectativas del mañana. Esa disciplina de la atención era su forma de oración. La mente que no vive en el presente se convierte en su propio verdugo. Nos preocupamos por cosas que nunca ocurren, nos castigamos por errores que ya no existen. El tiempo mental es el mayor ladrón de vida. Pero el estoico, con su serenidad entrenada, aprende a decirse: ahora mismo estoy a salvo, ahora mismo puedo actuar, ahora mismo puedo ser. El presente no es un instante vacío, es el escenario donde se construye el destino. Lo que hagas ahora, con claridad y virtud, determinará tu mañana. Por eso, para los estoicos, vivir en el presente no es pasividad, sino poder. Es actuar sin miedo, sin prisa, con conciencia plena de que este segundo es el único en el que puedes influir. Piensa en el agua de un río. Si intentas detenerla, se vuelve turbia. Si la dejas fluir, se mantiene pura. Así ocurre con la vida. Cuanto más la controlas, más se ensucia con ansiedad. Pero cuando te dejas llevar por el cauce natural del momento, todo se ordena sin esfuerzo. El presente también es el lugar donde se cura el alma, porque el dolor vive en la memoria y el miedo habita en la anticipación. Cuando regresas a la hora, descubres que, en este preciso momento, la mayoría de tus problemas no existen realmente. Son pensamientos, ecos, fantasmas. En el ahora, el corazón se libera de esas ficciones. Epicteto decía: no te quejes del tiempo que pasa, porque el tiempo es lo que te da la oportunidad de actuar con virtud. Cada minuto presente es una oportunidad de elegir la calma sobre la ira, la gratitud sobre la queja, la claridad sobre el ruido. No necesitas esperar un gran cambio externo para encontrar la paz. Basta con prestar atención a este segundo, pero estar presente requiere coraje, requiere aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni distracciones.
requiere silencio interior. Por eso, los estoicos practicaban momentos de quietud cada día, no para escapar del mundo, sino para volver a él con más lucidez. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de alma. Si observas la naturaleza, verás que todo en ella vive en el presente. El árbol no lamenta el invierno pasado ni teme la tormenta que vendrá, simplemente crece, aquí y ahora. El mar no recuerda sus olas antiguas, se entrega al vaivén del momento. El sol no se pregunta si mañana saldrá, brilla. Esa es la sabiduría del universo, y el ser humano la ha olvidado. Marcus Aurelius decía: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos viven fuera del presente, tu vida se disuelve en la niebla. Pero si los anclas al momento, todo se vuelve claro. Hasta lo más sencillo, una respiración, un rayo de luz, una palabra amable se convierte en un milagro. Practicar la presencia es practicar la gratitud, porque solo quien está aquí puede ver lo que tiene. El ausente, el que vive en su mente, no disfruta de nada. Siempre le falta algo, pero el presente es completo. No necesita más. Cuando lo aceptas, sientes la plenitud de lo suficiente. El estoico no busca escapar del tiempo, sino reconciliarse con él. Sabe que cada instante que pasa es una joya única, irrepetible, y que desperdiciarlo en quejas o temores es un sacrilegio contra la vida. Así que, cuando la mente te arrastre hacia los recuerdos o las preocupaciones, vuelve, respira, observa lo que te rodea, escucha el sonido del viento, siente el latido de tu corazón. Eso es la vida, no ayer, no mañana, sino esto, este latido, este respiro, este silencio lleno de eternidad. Porque cuando logras estar completamente en el presente, el tiempo deja de ser una carga, se convierte en un regalo. Ya no corres detrás de la vida, la habitas. Y en ese habitar descubres que la calma que tanto buscabas siempre estuvo aquí, esperándote en el lugar más simple y más sagrado, el ahora. El sabio lo sabe. No hay futuro sin este instante, ni pasado que no haya sido una hora. Por eso, cuando aprendes a vivir plenamente en el presente, aprendes a vivir para siempre. Hay momentos en los que el dolor parece carecer de propósito, en los que la vida se vuelve un enigma cruel, y todo lo que antes tenía sentido se derrumba bajo el peso de la tristeza. En esos instantes, el alma se pregunta: ¿por qué? ¿Para qué sufrir tanto? Pero la filosofía estoica, en su sabiduría atemporal, no responde con resignación, sino con una revelación silenciosa. El sufrimiento no llega para castigarte, sino para despertarte. Marcus Aurelius escribió: el alma se fortalece al aceptar lo que le acontece y encuentra sentido en ello. En esta frase hay una verdad esencial. No elegimos el dolor, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Cuando el sufrimiento se vive con conciencia, deja de ser una condena y se convierte en una semilla de transformación. El ser humano sufre no solo por lo que le ocurre, sino por no entender el porqué de lo que le ocurre. Pero la vida, como el mar, no siempre explica sus olas. El estoico no exige razones al destino, las descubre en su interior. Aprende a mirar el dolor no como un enemigo, sino como una instrucción del universo, una oportunidad para encontrar significado en medio del caos. Epicteto, que conoció la esclavitud, el exilio y la pobreza, escribió: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serena. Detrás de esas palabras hay una lección de oro. El sentido no se encuentra cambiando la realidad, sino transformando la mirada. Lo que hoy parece una desgracia puede ser, con el tiempo, la raíz de tu fuerza más profunda. La pregunta no es: ¿por qué me pasa esto?,
sino ¿qué puedo aprender de esto? El sufrimiento se vuelve insoportable cuando lo vemos como un sinsentido, pero si lo comprendemos como parte de un camino de evolución, algo cambia. Cada herida se transforma en un maestro silencioso, cada pérdida se convierte en una iniciación hacia la sabiduría. Séneca decía, el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. No hay crecimiento sin prueba, ni claridad sin oscuridad. La vida nos hiere para mostrarnos lo que somos capaces de soportar, para pulirnos hasta revelar nuestra esencia más pura. El dolor, cuando se acepta con humildad, se convierte en una fuerza creadora. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, retomó siglos después el espíritu estoico al afirmar: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resume la grandeza de la mente humana. Cuando encontramos un propósito, el sufrimiento deja de ser tortura y se transforma en camino. El sentido no siempre se revela de inmediato. A veces se necesita tiempo, silencio y una mirada más alta para comprender por qué algo doloroso era necesario. Marcus Aurelius, en su Calma Imperial, escribía que todo lo que sucede conforme a la naturaleza. No hay accidente en el universo, solo interconexión. Lo que hoy te hiere, mañana te dará la perspectiva para comprender a otros, o la fuerza para sostener lo que antes te habría quebrado. El sufrimiento no destruye al ser humano, lo desnuda. Le quita las máscaras, los adornos, las ilusiones, y en esa desnudez lo obliga a enfrentarse consigo mismo. Lo que duele, purifica. Lo que duele, enseña. Lo que duele, despierta. Cuando el dolor parece insoportable, recuerda que también el invierno prepara la primavera. Nada florece sin pasar antes por la oscuridad de la tierra. La semilla se rompe antes de convertirse en árbol. Así también, el alma debe romperse para expandirse. El sufrimiento no es el final, sino el proceso de nacimiento de una nueva conciencia. El estoicismo no busca eliminar el dolor, sino iluminarlo con sentido. El sabio no huye del sufrimiento, lo contempla, lo interroga, lo abraza. Sabe que en cada lágrima hay una lección y en cada pérdida una invitación a mirar más profundo, porque solo quien ha descendido al abismo puede reconocer la grandeza de la luz. Epicteto decía que no hay nada verdaderamente malo que pueda ocurrirle a un hombre bueno. Lo que parece mal es, en realidad, el escenario donde la virtud puede manifestarse. La paciencia no existiría sin la dificultad, la valentía sin el miedo, la compasión sin el dolor. En el sufrimiento se revelan las cualidades que hacen noble al espíritu humano. El sentido también se encuentra en el servicio. Cuando comprendemos que nuestro dolor puede ser un puente para aliviar el de otros, deja de ser una carga y se convierte en misión. Muchos de los corazones más sabios son aquellos que han sufrido más, porque transformaron su herida en comprensión, su pérdida en generosidad. Séneca lo expresaba con precisión. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Cuando dejamos de resistir y aceptamos lo inevitable, el dolor pierde su filo. No desaparece, pero deja de esclavizarnos. La mente, al encontrar propósito, convierte la tragedia en enseñanza, la herida en cicatriz luminosa. Vivir con sentido en medio del dolor requiere fe, no en un Dios lejano, sino en la inteligencia del universo y en la fortaleza de tu alma. Requiere creer que incluso el sufrimiento tiene un lugar en el orden natural de las cosas. No hay oscuridad sin razón, solo falta de comprensión. Marcus Aurelius lo escribió con serenidad implacable. A lo que el destino te traiga, ámalo, es parte de ti. Esa aceptación amorosa amor fati no es resignación, sino reconciliación
con la totalidad de la vida. Es comprender que no hay fragmento inútil en el gran tejido del tiempo, que cada experiencia, incluso la más amarga, te ha llevado hasta la conciencia que hoy posees. Si miras atrás, verás que muchas de las cosas que creíste imposibles de soportar te hicieron más sabio, más compasivo, más fuerte. La herida, al final, fue el camino, el sufrimiento, la puerta. El sentido no se encuentra fuera de ti, sino en la forma en que eliges mirar lo que ocurre dentro de ti. Puedes vivir el dolor como víctima o como aprendiz. Puedes maldecirlo o agradecerle la claridad que trae. El estoico elige la gratitud incluso en la adversidad, porque sabe que la vida no le quita nada sin ofrecerle algo a cambio. En el silencio después del sufrimiento, cuando la tormenta se disipa, el alma comprende lo que antes no podía ver, que el dolor no fue enemigo, sino maestro, que no vino a destruirte, sino a revelarte. Y entonces, con esa comprensión, la herida deja de sangrar, se convierte en símbolo, en recordatorio de que sobreviviste, de que aprendiste, de que creciste, porque, al final, encontrar sentido en el sufrimiento no es entenderlo todo, sino confiar en que todo tiene un lugar. No es justificar el dolor, sino reconciliarte con él. Y cuando logras hacerlo, cuando puedes mirar hacia atrás sin resentimiento, descubres algo prodigioso, que el sufrimiento te enseñó lo que la felicidad nunca pudo. El dolor te enseñó a mirar con profundidad, a amar sin expectativas, a vivir con gratitud. Te enseñó que la fragilidad no es debilidad, sino humanidad, y que solo quien ha tocado la oscuridad puede apreciar de verdad la luz. Esa es la última lección del camino estoico. No temas el sufrimiento, transfórmalo en sentido, porque cuando el alma haya significado incluso en la herida, se vuelve invencible.